Bienvenidos todos. Antes de empezar con la clase de hoy, quiero aprovechar para darles las gracias. Ha pasado un buen tiempo desde el último video que monté y hace unos días me comuniqué por correo con ustedes comentándoles de la situación personal que he estado viviendo estos últimos días. Y realmente no me esperaba tantas palabras de apoyo y de aliento de parte de ustedes y realmente se los agradezco porque no saben lo que significa para mí poder haber leído esos correos y ver que cuento con ustedes y que ver que cuento con ustedes y realmente eso me motiva, me llena de alegría y son esos los pequeños gestos que lo motivan a uno a ser mejor profesor y a tratar de dar lo mejor en este trabajo tan bello que es el de la docencia. Realmente se los agradezco de corazón. Bueno, dejemos el sentimentalismo a un lado. Vamos a empezar con la clase. Vamos a continuar el tema de respuesta en frecuencia. En el video de hoy vamos a tratar el tema de diagramas de Bode. Para hablar de este tema, primero vamos a recordar brevemente en dónde habíamos quedado el video pasado. Em, Primero que todo, vamos a definir un vector de frecuencia de 1 a 23, creo que era así, sí. Definimos una resistencia R de valor de 1. Me equivoqué. R de 1. Luego un valor de C, la capacitancia. Estamos considerando un circuito RC. Les muestro brevemente acá. Estamos acá. Estamos estudiando el circuito capacitivo RC. Básicamente en la situación hipotética de un parlante capacitivo. Entonces, hemos llegado a que la función de transferencia era la siguiente. Sí. Y decíamos una gráfica de frecuencia en el eje de X y en el eje Y teníamos frecuencia en el eje X y en el eje Y teníamos la magnitud de la función de transferencia. Voy a escribirlo. Un momentico. F, H. Listo. Entonces esa era la gráfica de la magnitud de la función de transferencia del circuito RC. Eso ya lo vimos en el video pasado. Lo que el, el inconveniente que había presentado antes en el último video era suponiendo otro valor de resistencia. Aquí esta gráfica corresponde a un valor de R de 1. Pero si tomamos un valor de R un poco distinto, digamos, un valor de 1000, un valor de 1 a la 3, volvemos a generar la función de transferencia y volvemos a hacer la gráfica. ¿Qué tenemos? Tenemos que el comportamiento de la función de transferencia en este caso va a estar concentrado en las bajas frecuencias. Entonces en mi rango de frecuencias de interés, que es de 20 a 20.000, que es el rango típico de audición de las personas, pues casi en todo el rango el valor de la función de transferencia de la magnitud es 1. Y el principal
el principal comportamiento, los principales cambios se ven en las frecuencias bajas. Entonces, para poder graficar de forma, digamos, más diciente, la idea al momento de uno hacer una gráfica, la idea es poder analizar y estudiar el comportamiento de lo que se está graficando. Esta gráfica no nos sirve para estudiar el comportamiento de la función de transferencia, así como está no nos dice nada. Esto se puede arreglar con un cambio de ejes. Esta teoría de transformación de ejes o cambio de ejes no debería ser rara para ustedes, pero la pregunta es, ¿qué cambio de eje sería apropiado? Para ello, voy a proceder a realizar un pequeño experimento aquí. Les voy a mostrar, recordemos, estábamos en el escenario de ingeniería de sonido. Básicamente estamos estudiando el comportamiento eléctrico de los parlantes para propósitos de reproducir audio. Entonces vamos a seguir con el caso del audio. En este caso voy a reproducir el sonido de una función senoidal a una frecuencia. Vamos a buscar aquí. Esto no lo puedo hacer en Octave porque no encontré cómo, la verdad. Me disculparán. Voy a reproducir una senoidal a frecuencia de 440 Hz, que es, si no estoy mal, la de tercera, que es el tono estándar o la frecuencia estándar a partir del cual se afinan los instrumentos en música. Entonces, 440 Hz, vamos a reproducirlo. Ese es el sonido de una senoidal perfecta a 440 Hz. Ahora, vamos a bajar 2 octavas, que sería la de primera, si recuerdo bien. Esa frecuencia sería un cuarto de 440, que es 110 Hz. Vamos a reproducir esa frecuencia. Son dos frecuencias distintas correspondientes a dos tonos distintos. Y nosotros como seres humanos tenemos cierta capacidad de distinguir o percibir estas frecuencias simultáneamente. Voy a reproducir ambas senoidales al mismo tiempo, 110 Hz y 440 Hz, la de primera y la de tercera a la vez. Creo yo que todos fuimos capaces de percibir la presencia de ambos sonidos al mismo tiempo y de distinguir que estábamos escuchando dos frecuencias distintas. ¿Cierto? Ahora, la capacidad del oído humano de distinguir frecuencias no está dada en una escala lineal. Si se dan cuenta, aquí tenemos una frecuencia de 110 y de 440. Y la diferencia absoluta de esa frecuencia es 330 Hz. Entonces vamos a hacer una pequeña traslación. Vamos a sumarle 16.000 Hz a cada frecuencia. O sea que vamos a tener 16.110 Hz y 16.440 Hz. La diferencia entre ambas frecuencias sigue siendo 330. ¿Será que seremos capaces de distinguir ambas frecuencias con la misma facilidad, siendo que la diferencia en frecuencia sigue siendo la misma? Vamos a probar. Primero de todo, vamos a escuchar la frecuencia baja por sí sola. ¿Ok? Ok, listo. Una frecuencia bastante alta, está cerca al límite superior de lo que como personas podemos escuchar. Ahora escuchemos la frecuencia más alta. Ya aquí, de entrada, creo que podemos percibir que la diferencia entre estas dos frecuencias, al menos al escucharlas por separado, no es mucha. A diferencia de 110 y 440, que percibamos una diferencia sustancial, una se escuchaba mucho más grave que la otra. Aquí ambas frecuencias se escuchan similarmente igual de agudas.
Ahora vamos a superponerlas y colocarlas juntas a ver qué pasa. Ahora, perdón. Si fueron capaces de distinguir las dos frecuencias en esa superposición, sí, el sonido se escuchaba distinto a cada frecuencia por separado, pero al menos para mí, pues es complicado de decir qué frecuencias hay ahí o más o menos la separación relativa, si están muy cerca o están muy lejos. Es más, son sonidos más parecidos. En conclusión, igual todo esto es una conclusión subjetiva. A lo que quiero llegar es que estamos percibiendo sonidos que son relativamente parecidos, aunque la diferencia en frecuencia sigue siendo la misma. Entonces, si quieren, pueden rebobinar el video, volver a colocar para volver a escuchar cada frecuencia por separado y después juntas, comparar con 110 y 440 y vemos que a la frecuencia de 110 y 440 las podemos distinguir con más facilidad que 16.110 y 16.440, a pesar de que la diferencia en ambos es 330 Hz. Ahora, entonces, la capacidad del ser humano de distinguir tonos o de separarlos no es lineal. Ya esto está claro. Y es apenas lógico porque si la diferencia de 330 se mantiene a frecuencias bajas, podemos hacerlo, distinguir las frecuencias bien, pero a medida que subimos la frecuencia vamos perdiendo esa capacidad. Entonces, ¿cuál es la relación que me permite decir si podremos distinguir dos frecuencias con facilidad o no? Lo que empíricamente se ha encontrado es que nuestra capacidad para distinguir frecuencias no está dada por la diferencia absoluta, sino por la proporción de las frecuencias, es decir, la división. En nuestras frecuencias bajas, 440 es 4 veces 110. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. 16.440 lo vamos a mantener, pero ahora la frecuencia baja no va a ser 16.110, sino 4.110, un cuarto, de tal forma que la proporción entre ambas frecuencias sea la misma. ¿Ok? Entonces volvemos a reproducir la frecuencia alta. Ahora voy a colocar la frecuencia baja. Se escucha mucho más fuerte, ¿verdad? Ya voy a hablar de eso, porque ambas están al mismo volumen, pero la de 4000 se escuchó mucho más fuerte. Eso tiene que ver con la sensibilidad del oído a diferentes frecuencias de sonido, pero eso no es el tema de interés ahora. Ahora vamos a superponerlas. Ahora comparen con la frecuencia baja sola. Si volvemos a superponerlas, ¿qué les pareció? ¿Fue más fácil con respecto a las frecuencias de 16.000 o no? Si volvemos a probar, por ejemplo, con las de 16.000, ¿será que podemos percibir la diferencia? Eh, el resultado del experimento es algo que pueden concluir por ustedes mismos. Em, esta capacidad de distinguir diferentes tonos de frecuencia se ha estudiado y de hecho es la base del algoritmo estándar para la compresión, para la codificación y compresión de las grabaciones de sonido en telecomunicaciones cuando hablas por celular. Como nuestra capacidad de distinguir tonos viene dada por las proporciones, en las frecuencias bajas se utiliza más información y en las frecuencias altas se utiliza menos información para mantener estas proporciones. Esta relación se ha descrito
con lo que se conoce como la frecuencia MEL, la escala de frecuencia MEL. Los MEL Frequency Cepstral Coefficients, coeficientes cestrales de la frecuencia de MEL, la escala MEL, aquí está. Sí, yo también uso Wikipedia, todos lo usamos, el punto es que no se puede citar directamente. En inglés está mucho mejor. Básicamente, la escala de MEL, esperen, le hago zoom out a esto. Listo. La escala de frecuencia de MEL es una escala que se creó de forma empírica, en la que los investigadores que la desarrollaron cogieron a varios músicos profesionales de conservatorios y los expusieron a diferentes frecuencias. Así como acabo de hacer yo con ustedes en este experimento. Entonces lo que ellos hicieron es exponerlos a varios grupos, normalmente pares de frecuencias, e ir separando las dos frecuencias hasta que ellos pudieran ser capaces de decir que había una distinción clara. Es decir, colocaban las dos frecuencias casi iguales y las iban separando, el distanciamiento entre ellos lo iban incrementando hasta que los músicos todos pudieran decir, no, ya percibo la diferencia. Entonces, hicieron este experimento a varias frecuencias base y encontraron que a medida que se aumentaba la frecuencia, la separación debía ser mayor para que los expertos pudieran detectar o percibir la diferencia de tono. Entonces, usando esos datos empíricos, lo que se encontró es que un modelo que ajusta muy bien los resultados de estos experimentos, es el modelo o la escala logarítmica. Lo que les decía hace unos minutos, de que lo importante no es la diferencia absoluta de las frecuencias, sino la fracción o el cociente entre las frecuencias, que si sacan el logaritmo no es más que una diferencia. Entonces, vamos a irnos al tablero acá un momento. Esto es básicamente algo que de lo que ya se tenía cierto conocimiento de manera empírica por los músicos. Si ustedes buscan cómo se definen matemáticamente las diferentes notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, se van a dar cuenta que la relación es exponencial. Es decir, cuando tú, como les dije, tú empiezas con un la de tercera. Es la frecuencia fundamental en música, 440 Hz. Si no me falla la memoria, pues. Si tú vas subiendo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Si tú vas subiendo, llegas a la otra vez en algún momento. Ese va a ser la de cuarta. Igual la relación entre la de tercera y la de cuarta. La de cuarta tiene el doble de frecuencia, siempre. O sea que la de quinta tiene el doble de frecuencia que la de cuarta. La de tercera es 440, la de cuarta es 880, la de quinta es 1760, etc. Entonces, la capacidad para distinguir tonos para los humanos viene dada por el cociente de las frecuencias. Voy a hacer aquí una separación. O sea, F1 sobre F2. Cuando estos cocientes son para un valor de F1 sobre F2 igual, nuestra capacidad de percibir la diferencia en las frecuencias es más o menos la misma, sin importar el valor de F1 y F2. Obviamente, esto es una aproximación, pero es una aproximación muy buena. Ahora, como nuestra matemática natural que hemos aprendido
por muchos años desde el colegio, es la de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, eh, esta relación proporcional no nos permite hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Entonces, para hacer un cambio de operadores, lo que hacemos es sacar los logaritmos. Si yo vengo aquí y saco el logaritmo de f1 sobre f2, pues eso que me da el logaritmo de f1. Aquí puede ser cualquier logaritmo, lo importante es la propiedad de convertir divisiones en restas. Vamos a poner el logaritmo en base 10, que es el más utilizado por conveniencia, menos el logaritmo en base de 10 de f2. Entonces, si trabajamos con los logaritmos de las frecuencias, entonces ya todas las operaciones van a ser sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como sencillas, lo que nos gusta. Entonces, probemos. Esta escala logarítmica es un muy buen candidato para nuestro cambio de ejes. Session timeout. A ver, un momentico. A ver. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar en escala logarítmica. Bueno, aquí yo cometí un error. Ustedes apps, que era la magnitud. Tengo que volver a definir todo, ¿no? C, R, H, A y F. De 1 hasta 23. Listo. Esa es la gráfica que no nos decía nada. Vamos a probar ahora a graficarla de forma logarítmica. Entonces, en escala logarítmica, si se dan cuenta, un incremento o un factor, una razón de 10 entre dos puntos en el espacio me da en ese dibujo siempre la misma distancia. De 10 a la 0 a 10 a la 1 tengo la misma distancia que de 10 a la 1 a 10 a la 2. O sea que factores o razones o cocientes constantes producen distancias constantes en el dibujo logarítmico. Básicamente, podríamos decir que en el eje X ya la variable no es la frecuencia, sino el exponente de esa frecuencia. Aquí la frecuencia inicial es 1, o sea, 10 a la 0. O sea que podríamos decir que este es un dibujo donde el exponente va de 0 hasta 4 punto algo, que sería el logaritmo en base 10 de 20.000. 4.3, una vaina así. No recuerdo, en fin. El punto es que ya se aprecia mucho mejor el comportamiento de esta curva. Podemos ver que la magnitud en la frecuencia inicial de 1 es aproximadamente 0.5 y estas distancias se les llaman décadas. O sea, una década corresponde a multiplicar por 10. Entonces, aquí de 10 a la 0 a 10 a la 1 hay una década. De 10 a la 1 a 10 a la 2 hay otra década. Entonces, de 10 a la 0 a 10 a la 1 en esta década, vemos que ya en esta década ocurre todo el cambio importante o toda la variación asociada a la frecuencia de nuestro circuito RC. Ya de 10 a la 1 en adelante, esas décadas ya todo es prácticamente 1. ¿Okay? Pero entonces ya sabemos que los cambios importantes ocurren de 1 a 10. Eso es algo que en esta gráfica no teníamos la más mínima forma de saber, porque como todo estaba tan pegado, pues no teníamos forma de hacer esa distinción de forma gráfica. ¿Por qué? Porque se le estaba dando el mismo espacio a estas décadas. Miren que la última década, que es de 20.000 a 2000, se le da casi todo el espacio de la gráfica. Y todas las demás décadas quedan en este pedacito pequeño. Entonces, si se dan cuenta, con el gráfico logarítmico, pues se le hace justicia a las décadas y podemos ver de forma más apropiada el comportamiento. Esto es una consecuencia natural del comportamiento de
de los sistemas lineales. Ya hemos visto que en los sistemas lineales las exponenciales aparecen por todos lados. ¿Y esto qué son? Estos son exponenciales. De igual forma, hay razones físicas naturales para escoger esta escala. Ya les presenté una, que era la sensibilidad del oído humano. Hay más. No las voy a discutir ahora. Ya con esta tenemos suficiente por esta clase. Pero ahora, veamos qué pasa, por ejemplo, con nuestro RC original, donde la resistencia no era de 1000, sino de 1. Vamos a hacer otra vez H. Si bien lo que pasa, como cuando R es 1, el cambio importante ya no se da alrededor de 1, sino en la década de 10 a la 3, que ocurre algo interesante. Esta década de 10 a la 2 hacia atrás, pues todo casi prácticamente cero. Pero no solo eso, miren que la forma de la gráfica cambió. Para que se hagan una idea, hagamos el gráfico lineal normal, plot. Si ven la forma de la gráfica, tiene una convexidad que nos dice la magnitud de la función de transferencia va subiendo y después como que se satura en 1. Esa interpretación en la escala semilogarítmica se pierde, porque entonces ahora tenemos una gráfica multimodal que parece más una función sigmoide. Ahora, claramente para el ángulo va a pasar lo mismo. Sin embargo, históricamente el ángulo no ha sido objeto de tanto estudio. Así que normalmente se ha dejado así. Sobre todo porque la importancia del ángulo en el estudio de la ingeniería eléctrica, al menos en la función de transferencia, se ha relegado a casos especiales como los filtros de Bessel que se utilizan para sincronización de video, perdón. Yo les había dicho que en audio la fase no importaba mucho y vamos a demostrarlo. Perdón. Voy a coger aquí otra vez la frecuencia de 4000. Listo. Ahora la voy a multiplicar por -1. Vamos a ver qué pasa. Se escucha igual, ¿cierto? Los oídos humanos no son sensibles a la fase de la frecuencia de audio. Sin embargo, a la fase en las imágenes sí. Entonces, en esos casos es importante, pero como les digo, históricamente, pues la fase no fue tan estudiada al principio, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, sí fue estudiada, pero digamos que inicialmente la magnitud de la función de transferencia era de mayor interés. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos una distorsión ahí asociada a la escala logarítmica. Esta distorsión, curiosamente, en el tiempo en el que se desarrollaron los diagramas de Bode, se corrigió de forma natural porque para estas gráficas no se utilizaba, en el eje Y no se utilizaba la escala normal, sino que se utilizaba la escala de decibeles. De seguro habrán escuchado hablar de los decibeles en física calor-ondas, por ejemplo, que se utilizan para la intensidad, de hecho, de ondas acústicas, la intensidad de potencia. También los decibeles se utilizan para hacer mediciones de los umbrales de dolor auditivo. De nuevo, el audio otra vez introduce las escalas logarítmicas. Que recuerden que la escala de decibeles es logarítmica. Entonces, para hablar de la escala de decibeles, tenemos que hablar del circuito de nuestra función de transferencia como un sistema con una entrada y una salida. Tenemos un par de conexiones, un par de terminales que corresponden a un puerto de entrada y un par de terminales que corresponden a un puerto de salida. Y aquí puede tener
cualquier cosa, ¿no? Podemos decir que una resistencia, así como que también aquí podemos decir que la entrada lo primero que se encuentra es una resistencia, por decir algo, ¿no? Em, Preparar el video de hoy ha sido un poco complejo porque la teoría asociada, si se dan cuenta, es un poco extensa. O sea, introducir la escala logarítmica, ahora los decibeles, todavía no hemos llegado como tal a los diagramas de Bode. Espero que esté siendo lo más claro posible. Eh, Listo. Entonces, en el puerto de entrada, pues, digamos, si eso es un parlante, ¿no? La excitación del parlante, que vendría siendo el equipo de sonido, inyecta una potencia, ¿sí? Entonces, aquí hay una potencia, digamos, de entrada PI, y hay una potencia de salida que corresponde a la potencia que el parlante transforma en sonido, PO. Entonces, la escala de Berlioz asociada, el nombre de Berlioz o Berlioz viene por Alexander Graham Bell, que lo introdujo para estudiar la atenuación de las señales telefónicas, eh, porque él en su estudio encontró que la escala logarítmica era más natural, otra vez. Es básicamente el logaritmo base 10 de un cociente de potencias. Entonces la función de transferencia, al menos la magnitud, ¿no? En decibeles, perdón, en Berlioz, ¿ok? Eh, Sería el logaritmo en base 10 de un cociente de potencias. La potencia de salida sobre la potencia de entrada. Profe, pero es que la función de transferencia son tensiones y corrientes. Ya, vamos para allá. Recuerden que las potencias están intrínsecamente relacionadas con tensiones y corrientes. Vamos a asumir sin pérdida de generalidad que H es tensión de salida sobre tensión de entrada, ¿ok? A la final no importa porque, pues, esta relación se va a mantener. O sea, igual ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Eso es en unidades de Beles. En unidades de decibeles sería, pues, como su nombre lo indica, décimas partes de un Bel. O sea, 10 logaritmo en base 10 de potencia de salida entre potencia de entrada. Ahora la cosa no termina ahí. Recordemos que dijimos que H es tensión de salida sobre tensión de entrada. ¿Por qué no hicimos la definición directamente con las tensiones? Porque las unidades de Beles, aun si bien son adimensionales, se utilizan para relacionar potencias. Entonces, para introducir los Beles, primero tenemos que relacionar potencias. Ya de ahí podemos transformar eso a voltios o amperios, dependiendo de cómo esté definida la función de transferencia. Ahora, el H en decibeles, ¿sí? Es 10 logaritmo en base 10. La potencia de salida yo la puedo expresar en términos de tensión y la resistencia de salida. O sea, B cuadrado magnitud, ¿no? BO cuadrado sobre R de salida, ¿no? Esta R de salida y aquí una R de entrada. Entonces, abajo que tenemos pues la potencia de entrada, que de la misma forma sería BI cuadrado sobre RI. O sea, esto es 10 logaritmo en base 10 de BO sobre BI a la 2, ¿cierto? Más 10 logaritmo en base 10, aquí aplicando propiedades del logaritmo, de RO sobre RI. ¿Ok?
Y ahora esto es una constante y que a la final no me interesa. A mí lo que me interesa es relacionar tensiones de salida y tensiones de entrada. Chao. Recuerden que todo esto es una convención para las escalas y las gráficas. Realmente, si quisiéramos seguir el formalismo matemático, nos atendríamos a lo que hicimos la clase pasada. ¿Ok? Pero como aquí lo que buscamos es unos cambios de ejes para graficar de forma más appealing, más atractiva para el ojo humano, estamos haciendo estas chambonadas, por así decirlo, que tienen, que valen la pena. O sea, la ganancia en intuición y entendimiento que nos da estos cambios valen la pena el esfuerzo. Entonces, H en decibeles, que aplicamos propiedades del logaritmo, bajamos ese exponente, 10 por 2, 20. 20 logaritmo en base 10 de BO sobre BI. Cabe aclarar que BO sobre BI, miren que no tienen la virgulilla del fasor, o sea, son sus magnitudes. ¿Ok? Igual aquí se los anoto para que no se les olvide. Entonces, la función de transferencia en decibeles se expresaría de esa forma. 20 logaritmo en base 10 de BO sobre BI, o sea, la magnitud de H en decibeles, en general, sería 20 logaritmo en base 10 de la magnitud de H, que es función de J omega. Sí, listo. Entonces, esta es la relación final a la que queríamos llegar. Entonces, veamos acá que tenemos, vamos a graficar esto en decibeles. Entonces, escala logarítmica para las frecuencias, ya explicamos por qué es más atractiva. Y para los decibeles, pues la magnitud le sacamos 20 por logaritmo 10. Listo. Si se dan cuenta, los decibeles introducen, o sea, de cierta forma corrigen esa distorsión no lineal introducida por la escala logarítmica. Miren que, obviamente, la gráfica no es exactamente igual que en escala lineal, pero mantiene ciertas propiedades geométricas, como que mantiene su unimodalidad, su concavidad hacia abajo, su convexidad hacia abajo, pero eso es su concavidad. Y si hago la prueba con otro valor de R, pues el otro valor que nos estaba dando problemas inicialmente, para graficar, ¿no? Bueno, o sea, la gráfica también mantiene su concavidad, como se espera. Ahora, en el ángulo, como en el ángulo no se acostumbra a utilizar la escala de decibeles porque los argumentos son más físicos que otra cosa, más, no digamos físicos, sino más intuitivos. En el sentido de que los decibeles siempre están asociados a potencias. Y ya pues justificamos la introducción de los decibeles en la magnitud al crear una asociación entre la magnitud de la función de transferencia y las potencias que circulan por nuestra red. Sin embargo, no hay relación entre potencia y el ángulo. O sea, ¿qué relación puede tener el ángulo con la potencia transmitida? Al menos en esta situación no la hay. Entonces, por esa razón se acostumbra en el ángulo a dejar la escala lineal, a pesar de que esto introduce una distorsión no lineal. El ángulo aquí, pues, en este caso, vamos a volver al caso original. Ahora tengo que actualizar el H. Para el R de 1 vemos que también se introduce esa distorsión no lineal de que queda una forma sigmoide en el ángulo, pero históricamente, pues, como no hay alguna razón intuitiva para introducir los decibeles, pues se dejó así. Igual como
cuando se empezó con esta diagramación era más de interés la magnitud, pues lo dejaron así y así ha quedado hasta ahora. ¿Ok? Y bueno, ya introducimos los cambios de escala que vamos a utilizar de ahora en adelante para las gráficas de la función de transferencia. En el eje X, escala logarítmica de frecuencia. En el eje Y, escala de decibeles para la magnitud. Para la fase se mantiene la escala lineal. Esta gráfica aquí estaba mal, estaba multiplicada por 20. Es un error mío. Ahora sí, que empieza en 90. Ahora sí. Ya después de visto todo esto, a pesar de todo, seguimos viendo que las gráficas de magnitud y de fase son no lineales, son unas curvas, o sea, pero, por ejemplo, miren esta gráfica, que es la de escala logarítmica con decibeles. A pesar de que es no lineal, porque si se dan cuenta aquí hay un codo, una curvita, en unas buenas décadas es casi una línea recta. Aquí en esta parte, en esta década es no lineal, pero para atrás es perfectamente una línea recta y para adelante también. Y esto también se ve acá en el otro caso. Bueno, aquí porque esta es la década donde está la parte no lineal, pero si se dan cuenta de aquí para atrás una línea recta, de aquí para adelante una línea recta. Este comportamiento asintótico es el que este personaje Body notó, o sea, notó el patrón de este comportamiento asintótico bien lineal. Y él dijo, bueno, por ejemplo acá, hacer estas gráficas por computadora en la época de la década de los 40 era básicamente, virtualmente imposible. Estamos hablando de 1940 y pico. Laboratorio Bell. Body está estudiando los sistemas de realimentación lineales en ingeniería eléctrica. Y está estudiando las funciones de transferencia y él dice, bueno, o sea, está como difícil que con un computador yo pueda sacar esta gráfica. Hoy, 2020, 80 años después, fácil, chévere, lo pueden hacer hasta en el celular. Pero en esa época, Body, y en general todo el mundo no puede darse esos lujos. Pero entonces él empezó a estudiar, a hacer gráficas a mano, encontrar patrones. Y él dijo, bueno, la gráfica exacta no la puedo sacar fácil. Pero una gráfica aproximada puede salir bien sencilla. Yo puedo aproximar esta gráfica como dos líneas rectas. Una línea recta aquí, miren, bien chévere, que llega hasta aquí y después otra línea recta. Un quiebre por aquí y listo. Dos líneas rectas ahí que forman un codito. ¿Habría un pequeño error? Sí, en esta década, un error pequeño. Pero para el resto de la gráfica eso es casi perfecto. Y esto fue lo que notó Body. Entonces, él empezó a estudiar los diferentes casos, los posibles casos que podían surgir al momento de graficar una función de transferencia arbitraria. Y es aquí donde aparece lo que se conoce como la técnica de diagrama de Body, que es básicamente un algoritmo, una técnica para poder graficar a mano de forma relativamente sencilla estas gráficas. Como estamos en la década estamos en el 2020, con todo esto de la pandemia y como estamos todo virtual, pues no voy a hacer mucho énfasis en estas gráficas a mano, pero sí quiero hacer énfasis en la importancia teórica que tienen para entender el comportamiento asintótico de estas funciones de transferencia. ¿Ok? Entonces, la cháchara ha sido larga, me disculpo, pero es que creo que hasta ahora ha sido necesaria. Preferiría hacer los videos más cortos, pero toca explicar todo esto. Entonces, vamos a continuar a hablar en propiedad de los diagramas de Body. Entonces,
se dio cuenta de algo con las funciones de transferencia. Es que las funciones de transferencia, en general, son cocientes de extensiones o corrientes, ¿cierto? En circuitos lineales, pues las fórmulas explícitas de tensiones y corrientes en funciones de las frecuencias van a ser polinomios. ¿Ok? O sea, el numerador va a ser un polinomio y el denominador va a ser un polinomio. Aquí lo podemos ver. El grado del polinomio va a depender, como se podrán imaginar, de hecho, del número de inductores y capacitores que hay en el circuito. Si el número de inductores más capacitores es 2, entonces los polinomios en el numerador y denominador pueden ser hasta de orden 2 máximo. Así como en transitores la respuesta, el orden de la respuesta depende del número de inductores y capacitores. Y de hecho esta relación no es coincidencial. No es coincidencial. Y está muy relacionado con teorema de transformada de Fourier y transformada de Laplace, pero no voy a hablar de eso ahora. El punto es que él se dio cuenta que la función de transferencia en general es un cociente de polinomios. O sea, él dijo, esto se puede expresar de esta forma. Una constante k, ¿cierto? Por una fracción que sería 1 más un coeficiente a por j omega más b j omega cuadrado más perdón, b no a1 j omega más a2 j omega a la 2 más a sub n j omega a la n. Esta n se suele poner mayúscula, realmente no es que importe, pero abajo vamos a tener 1 más b1 j omega más b2 j omega a la 2 más en b sub m j omega a la m. O sea, un cociente de polinomios de j omega. Por eso es que les decía en el video pasado que h era una función de j omega y no de j. Es más natural decir que es función de j omega. Ahora, para los circuitos que vamos a estudiar en este curso, siempre se va a cumplir que m va a ser igual, va a ser mayor o igual que n. Esto básicamente, si no me falla la memoria, pues hace mucho tiempo que di señales, está asociado con la propiedad de causalidad de los circuitos. Creo que era así. El punto es que esto se va a cumplir para propósitos de este curso. Entonces, Body que dijo, bueno, si esto es un polinomio, yo lo puedo expresar en términos de sus raíces. O sea, h de j omega va a ser igual a una constante k aquí vamos a escribir j omega menos las frecuencias acá se conocen como ceros, o vamos a poner las frecuencias de las raíces. No sé qué nombre ponerles. Vamos a ponerle omega z1. Estas frecuencias se conocen como ceros. Omega z1, j omega menos omega z2 listo, j omega menos omega zn.
Zn mayúscula. Acá pues lo mismo pero con polos. Las frecuencias, las raíces del polinomio del denominador se conocen como polos. Tienes unidades de frecuencia porque ajá, es un polinomio de frecuencias. ¿Qué? Omega P1, J omega menos omega P2 menos omega menos omega z y mi. Entonces, listo. Entonces, si llevamos esto a decibeles, h de j omega igual a, vamos a tener que 20 logaritmo 10 de k más una sumatoria que va. Voy a dejar los índices indicados porque me da flojera. 20 logaritmo 10 de j omega menos omega z1 zk menos 20 logaritmo 10 de j omega menos omega p, ¿qué? No, otro índice pl. En fin. Bueno, ahí, ¿para qué sirve todo esto? Llegado a este punto, Body dijo, o sea, la gráfica en decibeles de la función de transferencia, magnitud, cabe aclarar, magnitud. Sí, 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 es para magnitud. Ya hablaremos para fases, digamos, para fases es más sencillito. Esta parte aquí es la que es para magnitud. La magnitud de j omega en decibeles se sacan estos logaritmos. Entonces, Body, ¿qué dijo? Bueno, por propiedad del logaritmo, o sea, yo lo que tengo que ver es cómo dibujo la forma de estos logaritmos. Estos son valores absolutos, valores absolutos. ¿Cómo dibujo estos logaritmos? Hago la gráfica de cada término y sumo todo eso. O sea, sumar gráficas no es muy complicado. Además de que Body tenía la idea de que cada término tenía que dar una gráfica que era básicamente líneas rectas. Y después sumar esas líneas rectas no tenía que ser muy difícil. Entonces, él viene y dijo, bueno, lo que hay que hacer es estudiar estos factores, ya que hay varios casos. Entonces, caso sencillo, lo que se conoce como un término simple o digamos un cero simple. Cero en español es con C, no con Z. Cero simple. Entonces, un cero simple. 20 logaritmo 10, ¿cierto? De la magnitud de j omega menos omega z. ¿Ok? Te voy... primero de todo, Body hizo un cambio aquí en la representación. Él vino y dividió por omega z. Entonces, de manera que aquí te queda... dividió y multiplicó, o sea que te queda 20 logaritmo 10 de omega z más 20 logaritmo 10 de ¿cómo se llama esto? De 20 logaritmo 10 de j omega
sobre omega z menos 1. Cabe aclarar que este polinomio de la función de transferencia, los coeficientes van a ser reales. O sea que las raíces podemos asumir que son reales. Si no son reales, van a ser complejos conjugados y ya vamos a tratar ese caso más adelante. Entonces, las raíces pueden ser reales o complejos conjugados. Aquí en el cero simple asumimos que la raíz es real. O sea, omega z real. Entonces, este constante, si se dan cuenta, este término es una constante. Entonces, para propósitos del dibujo, esta constante la puede absorber esta acá. ¿Ok? Todas las constantes las podemos dejar de un lado con una sola constante acá. El término que me interesa aproximar es este. Ese logaritmo ahí. Entonces, ahora la magnitud de ese número complejo, que me queda 20 logaritmos, base 10, aplicamos Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de la parte real, que es 1, más la parte imaginaria, que es omega sobre omega z al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, para graficar esto, Bode vino y aplicó otra propiedad. Recordemos que en el eje X, ¿qué vamos a tener? Escala logarítmica. Regreso por acá, escala logarítmica, esto. Entonces, ¿qué les decía? Es como si el eje X, la nueva variable, no fuera la frecuencia, sino el exponente de la frecuencia. Entonces, yo puedo coger la frecuencia y expresarla como 10 a la un exponente u. Te Bode vino y eso. Con omega puedes hacer lo mismo. Omega, digamos aquí u, no sé. Bueno, sí, 10 a la u. Esta frecuencia angular la podemos simplificar porque como es un cociente, el 2pi se va, entonces esto es 10 logaritmo 10, 20 logaritmo 10 de la raíz de 1 más f a la 2 sobre fz a la 2. Entonces, yo como estoy trabajando en escala logarítmica, yo puedo expresar f como 10 a la u, donde u es mi verdadera variable para propósitos de la gráfica. Entonces, esto me va a quedar 20 logaritmo 10 de raíz de 1 más 10 a la 2u, ¿cierto? Sobre 10 a la 2uz, donde es el exponente de la frecuencia del 0, pues. O sea, 20 logaritmo 10 de raíz de u más 10 elevado a la 2u menos uz. Entonces, aquí es donde Bode vino y dijo su aproximación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando u es muy pequeño? Es decir, en la escala logarítmica, ¿qué pasa cuando la frecuencia es muy cercana a 0? ¿Qué pasa con el logaritmo? Pues podemos verlo aquí fácilmente. Logaritmo 10 de 1 da 0. Logaritmo 10 de 0.001 da menos 3. De 0.0001 da menos 6. Seguimos agregando los 0 a menos 9. O sea, a medida que la frecuencia se va acercando a 0, pues el exponente se va acercando a menos infinito. ¿Por qué? Porque un número elevado
a la menos infinito da 0. Entonces, por eso, si ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo, el logaritmo tiene una asíntota vertical en el 0, que el exponente tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso quiere decir que nuestra gráfica en escala logarítmica, cuando esta u tiende a menos infinito, que es la frecuencia 0, que está infinitamente a la izquierda, este 10 se hace 0. Entonces, cuando u tiende a menos infinito, esto es aproximadamente h de b, es aproximadamente ¿qué? Pues este término 10 se hace 0 prácticamente y me queda raíz de 1 y raíz de 1 es 0, logaritmo de 0, entonces esto es 0 decibeles. Y cuando u tiende a infinito, pues ese 10 se hace muy grande. Como este 10 se hace muy grande, podemos despreciar el 1. Entonces, ¿qué me queda? 20 logaritmo 10 h en decibeles igual a 20 logaritmo 10 de raíz de, esto no es igual, es aproximado, 20 logaritmo 10 de la raíz de 10 a la 2 u menos uz. Entonces ese 2 se cancela con la raíz y el logaritmo con el 10, y esto me queda aproximadamente 20 por u menos uz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el término del 0 simple es menos, el comportamiento asintótico para la izquierda y para la derecha son líneas rectas. Para la izquierda es un 0 y para la derecha es una línea recta de pendiente 20. ¿Qué unidades? Pues esto tiene unidades de decibeles, o sea que esa pendiente es decibeles por década. ¿Ok? El exponente, como es exponente base 10, tiene unidades de década. Otro exponente común utilizado es el exponente de la base 2, ese se llama octava. El exponente de la base 2 tiene unidades de octavas. Por eso en música ustedes escuchan que se subió una octava, se bajó una octava, porque se duplica la frecuencia. O sea que está sumando 1 al exponente. Sumar 1 al exponente es subir una octava. Sumar 1 al exponente de la base 10 es subir una década. O sea, multiplicar por 10. Subir una octava es multiplicar por 2. Ahora ustedes están diciendo, ¿por qué octava y no segunda? Bueno, yo tampoco sé. Es el nombre que le dieron. La verdad no sé la historia detrás. En mi opinión me parece que segunda sería más lógico, pero le dieron el nombre de octava, no sé por qué. Esto tiene unidades de decibeles por década. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso? Perdón. Bueno, aquí me voy a referir al libro, ya que el sádico lo tiene. Si está el herramienta, ¿por qué no usarla? Listo. Perdón, esto es duro para el campesino. Aquí podemos ver la gráfica del 0. Pues esta es la gráfica. Vamos a hacer un poco más de zoom acá. Esta es la gráfica. La gráfica exacta es la que ven acá, es una curva. La gráfica aproximada son dos líneas rectas. Por menos infinito en las décadas, vemos que el comportamiento es de 0 y la aproximación de Bode dice que cuando llegas a la frecuencia,
Cuando llegas a la frecuencia, aquí la aproximación es, podemos decir que esto es, la condición aquí es U menor que UZ, o lo que es lo mismo, F menor que la frecuencia del cero. Aquí la condición para esta aproximación es U mayor que UZ, o sea, F mayor que la frecuencia del cero. O sea, si la frecuencia del cero, que aquí en esta gráfica es Z1, entonces la aproximación de Body es que para valores de década menores que Z1, 0. Para valores de década mayores que Z1, es una línea recta con pendiente de 20 decibeles por década. ¿Ok? Entonces, el error máximo de esta aproximación se da precisamente en la frecuencia del cero. Y el error, pues, lo podemos calcular fácilmente. Perdón, se me pasa. Si U es igual a UZ, entonces esto aquí daría 0 y yo tendría aquí logaritmo de raíz de 2, o sea, 10 logaritmo de 2, que ese logaritmo da 3.2 decibeles. Mientras que la aproximación dice que aquí debe ser exactamente 0. Pero tú evalúas y el valor real va a ser de 3 decibeles. Entonces, el error de la aproximación de Body es de 3 decibeles en la frecuencia del 0. Esta gráfica creo que la podremos hacer acá. Vamos a hacer una función de transferencia, h igual a función de f. ¿Qué dije que tenía que ser? Ah, bueno, tenemos que llevarlo a la forma estándar, o sea, 1i, o sea, j, por f, entre la frecuencia del 0, digamos que la frecuencia del 0 es 100, por decir algo, ¿no? Menos 1. Listo. Te hará f de 1 a 23. Esta es la gráfica en escala logarítmica. Vamos a hacer algo. Esta me está molestando. Vamos a colocar 1 de 4 para que case exacto. De 1 de 0 hasta 1 de 4. Listo. Entonces, dijimos que la frecuencia del 0 era 100. ¿100 cuánto es? Es 10 a la 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí es la frecuencia del 0. Aquí es donde tenemos el error máximo. Antes de eso, la aproximación de Body dice 0 y después de eso la aproximación de Body dice una línea recta con pendiente de 20 decibeles por década. Si subimos 2 décadas, o sea, 10 a la 4, en el eje X, tenemos que subir 20 por 2, 40 decibeles. Aquí están los 40 exactos. O sea que en 10 a la 3 debe valer 20 decibeles. Ahora vamos a superponer esta... ¿cómo se llama esto? Esta... la aproximación de Body. Vamos a superponerla en la gráfica. Función de f. Bueno, ni siquiera en este caso sería... en el caso de Body sería función de u. Sería el máximo entre 0 y... Dos.
Volvemos a hacer la gráfica. Listo, ahora hold on para no borrar con la siguiente. Y el color va a ser rojo. Ah. Rojo. Y acá vamos a colocar de log 10df. Listo. Ahí vemos la aproximación de body. Si la frecuencia del 0 es 10 a la 2, pues antes de 10 a la 2, 0. Después de 10 a la 2, pues una línea recta con pendiente de 20 decibeles por década. Obviamente, mientras más nos alejemos de la frecuencia del 0, pues mejor será la aproximación. Igual, no lo voy a demostrar, pero está garantizado que en este caso el error máximo se da justo en la frecuencia del 0. Y es un error de 3.2 decibeles. Eso se puede comprobar. Pongamos aquí 20 logaritmo en base 10 de la función de transferencia evaluada. En una frecuencia de 100. Ah, bueno, no, mentira, 3.2 no, 3.01, o sea, 3 decibeles. El error es de 3 decibeles. Claramente la aproximación de Body dice que en esa frecuencia el valor es de 0 decibeles, según la aproximación. Pero el valor real es 3 decibeles. Entonces eso es lo peor que nos podemos equivocar. Realmente es una aproximación bastante buena, o sea, por alguna razón, por esa razón se hizo popular en su época. O sea, utilizar un computador que era muy difícil de conseguir en esa época, por 3 decibeles de error. Era mucho más fácil de dibujar esto a mano. Claro que ahora no tenemos ese problema, pero como les digo, o sea, todavía tiene valor esta aproximación por el comportamiento asintótico. Vemos que en este caso, o sea, los comportamientos, el comportamiento de ese término, lejos de la frecuencia del 0, de que es como la frecuencia central o principal, es bien lineal en términos de decibeles. Bien lineal. Si vas para la izquierda, 0 decibeles, no hay cambio. Si vas para la derecha, pues por cada década que subas, subes 20 decibeles. Entonces, así que este es un caso, tú puedes hacer otros casos con los polos. Por ejemplo, aquí ya se me acabó la gráfica, pero consideremos un polo. En un polo lo que vamos a tener es 20 logaritmos en base 10 de 1 sobre, aquí se hace la misma normalización, JF sobre la frecuencia del polo menos 1. Entonces, aquí por propiedades del logaritmo, esto es menos 20 logaritmo 10 de JF sobre F del polo menos 1. O sea, para un polo, que sería un término de acá de los denominadores, es lo mismo pero multiplicado por menos 1. Entonces, y de hecho aquí creo que lo tenemos. Aquí no están los polos en el libro, pues. Ahora, ese es el caso del 0 de, de la magnitud. Para la aproximación de la fase, pues digamos que ya aquí la aproximación fue bastante más lapsa. Body no se complicó tanto la vida. Él dijo, bueno, la fase se deforma, tiene una forma sigmoidal. Vamos a aproximarla por líneas rectas igual. En ese momento, la aproximación en el caso del ángulo, pues no les interesaba tanto.
Entonces él hizo la fácil. Él vino y dijo, vamos a hacer la gráfica del ángulo acá, que de pronto acá se ve mejorcita. Em, Acá no vamos a graficar la magnitud, sino el ángulo. Por 180 entre pi. Espérate un momento, tengo que soltar la gráfica, hold off. ¿Quién era H? H no era un polo. Sí. Entonces, está sumado 90 grados. No sé si, o sea, para frecuencias de cero. Ok. Sí, 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 ya entendí. Bueno, aquí por convención, para simplificar un poco la cosa, normalmente este término no se expresaba así para gráficos de la frecuencia, sino que se expresa como 1 menos j f sobre f del cero. ¿Esto qué tiene? Pues simplemente un cambio de signo, y ese cambio de signo es una constante que queda absorbida acá. Uy, no sé qué hice. Listo. Es una constante que queda absorbida acá. ¿Ok? Entonces, en realidad H sería la forma estándar pues que utilizaba Body, que fue mi error, que se me pasó que se hacía esta normalización así. Así. Listo. Entonces el ángulo va pues de 0 a menos 90. La magnitud, la parte de mantener, si se mantiene igual, porque es valor absoluto. Listo. Acá el que dijo, bueno, aquí la frecuencia importante es la frecuencia del 0, 10 a la 2. Si uno evalúa esa frecuencia, siempre va a dar 45 grados. Pues ¿por qué? Porque recordemos que el término es este. Si yo hago f igual a fz, pues me queda simplemente, perdón. Si el, perdón. Si aquí bueno, el caso para no hay cambio, el error no es muy grande, pero el cambio solo se nota en la fase. La normalización que hace Body normalmente es, perdón, cuando Body va a hacer sus aproximaciones, él toma una forma poco convencional de las raíces. Las raíces normalmente en un polinomio se escriben como, digamos, x menos r, o sea, la variable del polinomio, que en este caso es j omega, menos la raíz. Body las escribió no con menos, sino con más. Esto se debe esto ya es más razones por conveniencia, y es que estas raíces siempre daban frecuencias negativas. O sea, por ejemplo, acá el j omega rc, ¿no? Acá estas raíces normalmente daban, si no se hacía la normalización que hacía Body, te daban unas raíces negativas. Entonces,
Él por conveniencia, para mantener que fueran raíces pues simplemente positivas, él utilizaba otra forma, que era con los más. Em, por esta razón, él mantenía acá un signo más. Esto a la final, si se dan cuenta, en la magnitud no cambia en nada. Esta fórmula de la magnitud se sigue manteniendo, lo que cambia es acá. De hecho, creo que si se van al libro del Sádico, él presenta la forma estándar que utilizaba Bode para sus diagramas. Aquí está. Miren que él utilizaba 1 más j omega sobre la frecuencia del cero. Normalmente, al menos en la matemática estándar, uno los polinomios cuando los factoriza los escribe como restando. O sea, uno escribiría normalmente la raíz de un polinomio como x menos r, donde r es la raíz. Pero Bode utilizó una forma poco ortodoxa de x más r. Esto es porque, como les decía, para que esas raíces quedaran como valores positivos, porque esto lo van a ver en señales, en control también. Y es que cuando ustedes calculan esas raíces, pues como el sistema es estable en el sentido de la respuesta transitoria de la ecuación diferencial, esas raíces van a dar negativas, tienen que. Entonces, pero una frecuencia negativa es como incómoda, entonces Bode simplemente agregó el más para que quedara positiva, es una convención. Igual, todo esto no es más que, ¿cómo decirlo? Es normalización. A la final, todos esos cambios de representación quedan absorbidos, que se ven absorbidos por la constante. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengan en cuenta, por lo menos si van a hacer gráficas de diagramas de Bode, que no es que lo vayamos a trabajar porque queda muy complicado con la situación actual, pero la forma estándar de los ceros o de los polos es esta. Entonces, aquí H, vamos a escribir esto de nuevo. Ahora con más, si volvemos a hacer la gráfica, la magnitud se mantiene igual como les dije, esto solamente afecta al ángulo. Entonces en el ángulo, pues, vamos a tener la forma estándar que va de 0 a 90, que es la que aparece en el libro. Entonces Bode, ¿qué hizo? Bueno, si ustedes se ponen a mirar, tú puedes, aquí la frecuencia de corte que 10 a la 2, que íbamos, cuando tú vayas a... Voy a borrar un momento esto. Cuando tú reemplazas f por la frecuencia del 0 o del polo, si en este caso reemplazar f por fz, me quedaría, ese término se volvería simplemente 1 más j1. ¿Cierto? Entonces, si f igual a fz, te vamos a tener 1 más j1, y este número complejo pues tiene un ángulo de 45 grados. Es lo que siempre vamos a ver en este caso. En la frecuencia del polo del 0, perdón, 45 grados. Para el caso del polo es todo igual, pero multiplicado por menos 1. ¿Por qué? Porque el término ya no está multiplicando, sino dividiendo. Entonces, en el caso del 0, ¿cierto? Él vino y dijo, bueno, 45 grados, bien. Si tú te vas una década para atrás, aquí el ángulo es menos de 10 grados. Vamos a hacer el cálculo, vamos a ver. Una década antes, o sea en 10, el ángulo es de 5.7 grados. Y él dijo, oh, un error de 5.7 grados no me duele. No me duele. De igual forma, una década por delante, o sea 1000, es... ¿cómo se llama esto? 90 menos 5.7. No, un error de 5.7 grados no me duele. Entonces el que dijo, ya una década antes,
yo que puedo decir que es 0. Y una década después ya yo puedo decir que es 90. Y en esas dos décadas de la mitad la variación es una línea recta, que es lo que tenemos acá en el libro. Y bueno, esta aproximación un poquito, introduce un poquito más de error que la aproximación de la magnitud, pero en ese momento, en ese momento de la historia, con las limitaciones que tenían los ingenieros, es, peor era nada ya. Igual también nos sirve para ilustrar el comportamiento asintótico del ángulo, que si nos separamos, nos alejamos de la frecuencia central del término, el ángulo es constante, ya sea 0 o 90, dependiendo de qué lado de las décadas estemos. Pues lo importante es que si nos vamos para infinito, el ángulo es constante, 90. Si nos vamos para menos infinito, el ángulo es constante, 0. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar aquí ¿cómo se llama esto? La aproximación del ángulo. Más, aquí vamos a agregar un max y min. El mínimo es el más pequeño. Bueno, aquí lo ven. De hecho, aquí está. La pendiente en esta gráfica sería pues de 45 grados por década, porque si se dan cuenta, esta línea recta se mueve a lo largo de 2 décadas y cambia de 0 a 90. Entonces 90 entre 2 décadas, 90 grados entre 2 décadas me da 45 grados por década, esa es la pendiente. Vamos a hacer aquí la gráfica. 45 más 45 por 1 menos 2 son las décadas más 1. El mínimo entre eso y 90 y el máximo entre eso y 0. Y esto lo voy a hacer imaginario. Listo. Entonces aquí vamos a hacer la gráfica del ángulo, ¿cierto? Esto era hold on. Ahora la gráfica de la aproximación de body, la parte imaginaria. Esta es la aproximación a la que llegó Body. Entonces, básicamente es muy fácil de dibujar, son 3 líneas rectas. Esto con una regla y un lápiz sale enseguida. Y la aproximación es buena. Claro, de pronto nosotros podemos ser más exigentes por como la época en la que nos ha tocado vivir, en la que con un computador podemos tener un resultado mucho mejor al instante. Pero hace 80 años era muy difícil. Igual como les digo, esto tiene importancia en términos para entender el comportamiento asintótico. Miren que una década después de la frecuencia central del término, ese ángulo es constante, es 90. Y una década antes, o menos, o más lejano, pues es 0. Y a la final nosotros como ingenieros al momento de analizar estos comportamientos asintóticos son los que nos ayudan a construir intuición y a entender el comportamiento general de los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Más allá de hacer una gráfica exacta, es entender cómo se comporta esa gráfica. Y de esa forma esta aproximación nos da las características importantes de esa gráfica. Ahora, para terminar aquí, igual faltan más casos, pero no me quiero extender igual porque faltan muchos temas ya. Ah, lo siento mucho, pero dependo del estudio independiente de ustedes. Voy a terminar con el caso de un polo. Te voy a coger el mismo término y voy a hacer uno entre. Ahora grafiquemos magnitud, por ejemplo. Primero hold off. Hold off.
Lo que les dije, lo mismo pero para abajo. Y la aproximación de body sería real. Lo mismo pero para abajo. Solamente multiplicar por -1 la gráfica y listo. Ese es el caso de un polo. Que este sería el caso del circuito RL que estudiamos en el video pasado. El caso del ángulo, pues lo mismo, pero para abajo. ¿Sí ven? Y lo mismo, pero para abajo. Entonces, sea polo cero, lo único que va a cambiar es si va para arriba o va para abajo. Ese es el caso de los polos simples. Les recomiendo encarecidamente la lectura de este capítulo en el Sadicum. Acá en el Sadicum encuentran un resumen de todos los casos. Por ejemplo, el factor constante del que tanto les he hablado, pues ese factor, cuando ustedes lo van a graficar, pues 20 logaritmos en base a 10 de una constante es una constante ya. La fase, pues si la constante es positiva es 0, pero si la constante es un número negativo, por ejemplo, pues ya no será 0 sino 180. Estos casos, el caso de estos términos, básicamente es un caso especial. Acá esta normalización que hicimos a veces no se puede hacer. Aquí yo, por ejemplo, esta normalización se hizo dividiendo el término entre omega z, y si omega z es 0, pues no se puede. Si omega z es 0, pues el término es simplemente j omega. Y pues ese j omega sería j por una constante por 10 a la u, la magnitud. Entonces me queda simplemente una línea recta en todo el espacio de las décadas. Y pues la pendiente también va a ser 20 decibeles por década. En este caso lo único que vamos a tener en cuenta es que esa línea recta debe pasar por la frecuencia de 1. O sea, ¿qué pasa si omega es 1? Pues j omega pues, me da j1, tiene magnitud 1, y entonces eso debe dar 0 decibeles. O sea que a la frecuencia de 1, o sea, a 0 décadas, esta línea recta debe valer 0 decibeles. Digamos que pasa por el origen de las décadas. Y pues si es un término, si ese término está en el denominador, pues es lo mismo pero para abajo. Acá tenemos el cero simple, que es el que estaba explicando, el polo simple, que es lo mismo pero para abajo, y los dos casos más complicados, que son cuando tenemos raíces complejas conjugadas. Este caso lo voy a tocar cuando hablemos de resonancia, que es el siguiente tema. Entonces no se preocupen tanto por eso. Entonces, básicamente los casos que les tocaría repasar serían estos: la constante y digamos el término sin raíz, por así, o de raíz nula. Estos casos los pueden repasar, pero cuando lleguemos al tema de resonancia los vamos a estudiar bien, porque vamos a ver que estos casos son especiales en términos de que el error de la aproximación de body aquí puede ser muy grande en estos dos casos. Para todos estos casos la aproximación de body es bien. De hecho, en este caso, el diagrama de body es exacto. Te va a dar una línea recta exacta. Y miren que la fase da exactamente una constante. Pero en estos casos, que son los pares de raíces complejas conjugadas, ya sea ceros o polos pues son los ceros del denominador, vamos a tener que el diagrama de body puede tener un error arbitrariamente grande. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a resonancia. No quiero atibullarlos más, no quiero atiborrarlos más
con este tema, sobre todo porque me interesa más que nos concentremos en los temas que siguen. Entonces, em, me siento un poco oxidado después de varias semanas sin grabar videos. Espero que les haya servido esta explicación. La próxima semana igual vamos a tener sesiones de duda. Voy a tratar de hacer también sesiones de duda los fines de semana para reponer. Igual recuerden que en ningún momento estas sesiones son obligatorias. Si no les interesa conectarse un par de horas el sábado para que les resuelva dudas, no tienen que hacerlo. Es su tiempo y ustedes están en su derecho de escoger cómo lo distribuyen. Pero voy a tratar en la medida de lo posible de abrir espacios, ya que vamos a estar corriendo y me disculpo de nuevo por ello. Ha sido una situación compleja, pero espero que podamos eh, enmendar los inconvenientes de este atraso de la forma más apropiada. Entonces, muchachos, no quiero quitarles más tiempo porque seguro tienen muchos otros videos que ver y otros temas que estudiar. Espero que no haya sido demasiado para ustedes y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.